Vamos a orar, amén. Amado Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre, Dios Santo, en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y venimos delante de ti, Padre, a tu presencia con un corazón humilde, con un corazón arrepentido de nuestros pecados, Padre Santo, con un corazón dispuesto a honrarte y a exaltarte con nuestras vidas, amado Señor. Perdona lo malo, Señor, que hay en nuestros corazones aún, lo malo que hay en nuestras actitudes, lo malo que aún mora en nuestro ser, Padre, y ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu a cambiar, Señor, a abandonar completamente esas cosas, Señor, esas costumbres, esas situaciones que hacíamos antes, Padre, y que ya no te agradan que las hagamos. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a resistir la tentación, a resistir las trampas del enemigo, a resistir, Padre, la tentación que hay en nuestra carne, Padre, que a veces se quiere levantar, Padre amado, pero ayúdanos a sujetar nuestra carne por medio de tu Santo Espíritu, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a seguir en tus caminos y ser guiados por tu Santo Espíritu cada día. Que a pesar de las adversidades, las circunstancias, las situaciones de enfermedades, dolores, Señor, tú nos ayudes, nos fortalezcas y nos guíes, y nos cojas con tu preciosa mano y nos saques adelante por tus caminos. Sabemos, Señor, que tenemos un propósito y una batalla en esta tierra, Padre. Una carrera que tenemos por delante, que queremos correr, Señor, a tu lado para llegar a esa meta preciosa que es en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso acudimos a tu presencia, por eso acudimos delante de ti, te pedimos que nos ayudes, que nos guardes, que nos guíes, Padre Santo, que nos transformes con tu Santo Espíritu, cada día más ser iguales a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Dejamos todo en tus manos y dejamos este tiempo en tus manos, Padre, haz tu voluntad, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos, fortalécenos y guíanos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a la palabra de Dios, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Éxodo 20, versículo 12. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Entonces hemos venido también estudiando el libro de Éxodo, ¿verdad? Y hemos estudiado los 10 mandamientos. Ahora apenas vamos en el 5.º mandamiento. Este 5.º mandamiento nos habla precisamente de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Y veíamos hace como 20 días el mandamiento número 4, que hablaba de que nos debemos acordar del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Es decir, que antes, digamos que la costumbre judía de ellos es guardar el sábado. Y aquí digamos que hacia Latinoamérica, la costumbre del día de descanso, de los trabajos y de todo es el día domingo. Entonces decíamos que también Dios no es un Dios de día, no es un Dios de solo los sábados, sino que es un Dios de todos los días. Al ser Dios de todos los días para nosotros deben ser santos para Dios. Pero aprovechamos el domingo, que es el día que tenemos por lo regular la mayoría libres para congregarnos, pues lo aprovechamos precisamente eso, para honrar y alabar a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces debemos pues estar firmes en eso, debemos congregarnos ¿para qué? Para hacer lo que el Señor quiere que hagamos, que es alabarle, orar, estudiar la palabra, ayunar y estar vigilantes, estar atentos. Sí, estar atentos y vigilantes, listos para el Señor, recordando que Dios es Señor de todos los días y que nosotros
encontramos en Él el verdadero descanso. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe, y quien es el consumador de la salvación, quien nos ha dado salvación, amén. Y que no es por obras, como dicen, sino como dice la palabra, sino que es por gracia, amén. Ahora en este quinto mandamiento que dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces este es el primer mandamiento con promesa. Si notan los mandamientos de aquí hacia atrás, son mandamientos del mandamiento 1 al 4, desde el versículo 3 al 11, trataban de mandamientos hacia Dios, mandamientos que tenían que ver con nuestra comunión con Dios, ¿cierto? Porque dice, no, el mandamiento 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El mandamiento 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, dice el Señor, tu Dios fuerte y celoso, y que Él que eres solo la alabanza para Él, amén. Y el mandamiento 3, no te tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto, que es, acuérdate del día de reposo, está, ¿para qué es el día de reposo? Para dedicarlo al Señor, amén. Entonces esos mandamientos del 1 al 4 tienen que ver con nuestra comunión con Dios. Ahora aquí en adelante tienen que ver con nuestra comunión con el prójimo, son ordenanzas que el Señor da. Y si vemos los siguientes mandamientos del versículo 3 en adelante, todos empiezan con la palabra no, que son prohibiciones, ¿cierto? Pero este mandamiento, el versículo 12, que es el quinto mandamiento, no, es una ordenanza, pero no en el sentido de negación, sino que nos anima a honrar a nuestros padres, amén. Entonces, si vemos el día de hoy, como el mundo está, a las cosas que hacen en el mundo, el respeto por los padres se ha perdido de una manera tremenda. O sea, ya llegan a un punto en que los que mandan en el hogar no son los padres, sino los hijos. En que los que golpean a veces son tus hijos a los padres. ¿Sí? En que se llega a ese nivel de que se hace literal lo que quieren, hasta los niños pequeños manipulan a los padres, creando en ellos desde pequeños una falta de respeto hacia los padres, que cuando crezcan van a llegar al punto que los van a manejar y a controlar de una manera tremenda, y hasta lo que se ve hoy en día, que es el maltrato hacia los padres. Porque si nos recordáramos, por ejemplo, la época de nosotros los que somos más grandes, incluso si vemos la época de nuestros padres, que ellos nos cuentan, o sea, el respeto hacia los padres era sí o sí que tenía que haber respeto y honra a ellos, ¿sí? Porque, excepto con una mirada, es más, antes más que ahora, ¿no? Era una mirada, no sino el chancletazo, el golpe, la correa, sí, pues que de cierto modo pues estaba mal, ¿no? Pero créanme que eso hizo que esas generaciones fueran unas generaciones correctas. Porque si vemos las generaciones de hoy en día que han sido criadas de una manera, que hablándoles, que no sé qué, son las generaciones que van mal. ¿Sí? Drogadicción, violencia, fornicación, adulterio. O sea, hoy en día los matrimonios no duran. Antes los matrimonios eran para siempre. ¿Sí? Eran matrimonios que duraban muchos años. Y porque se inculcaba eso y esas ordenanzas desde los hogares. Pero entonces los hogares de hoy en día son disfuncionales por lo mismo, porque no se les no se les orientó desde pequeños a respetar y a honrar, y todos esos principios que se deben tener en un hogar. Entonces todo eso ha llevado a que hoy en día genere una falta de respeto hacia los adultos, hacia los padres, ¿sí? Y vemos casos de adultos mayores golpeados y ultrajados por los hijos y hasta echados a la calle porque se quieren independizar. No está como el cuento, se quieren independizar, entonces echan a los papás.
Pero bueno, volviendo al texto de este mandamiento, Dios lo entregó porque Dios también es nuestro Padre, ¿cierto? Él es nuestro Padre, es el Padre de todos, Él es el que creó toda la humanidad. Y es un reflejo, o sea, nuestro Padre terrenal es como un reflejo de lo que debemos hacer con nuestro Padre celestial, ¿sí? O sea, si no honramos a nuestro Padre celestial, mucho menos vamos a poder honrar a nuestro Padre celestial, amén. Entonces, o sea, si no honramos al terrenal, mucho menos vamos a poder honrar al celestial, ¿sí? Entonces es ahí donde debemos nosotros aprender a respetar a nuestro Padre terrenal, y de esa manera nos afianzamos en la confianza que debemos tener con nuestro Padre celestial. Digamos que sí, sabemos que muchas veces esto no es, digamos, tanto de las últimas generaciones, pero hay generaciones donde los padres, o hay hogares donde los padres fueron ausentes, o donde los padres ni siquiera se conocen quiénes son, o donde los padres fueron de una tremenda, digamos que un comportamiento muy duro y agresivo con los hijos, y eso repercute en las malas relaciones que tienen las personas también, incluso en la relación que se tiene con nuestro Padre celestial. A veces hay esa falta también de respeto, esa falta de comunión, esa falta de, digamos, de reconocer la autoridad de Dios en las vidas de las personas, precisamente por causa de los padres. Tampoco le podemos echar la culpa de todo ellos, porque el Señor nos da un libre albedrío, ¿verdad? Y el Señor coloca en nuestros corazones, y Él nos habla y nos da la palabra que debemos honrar y respetar su palabra, que debemos guardar los mandamientos, pero nosotros somos los que escogemos también no cumplir. Pero entonces esas situaciones, como les decía, pueden llevar a las personas a tener esa esa imagen del Padre terrenal, llevarlo hacia el Padre celestial, y son de los que pueden ser más rebeldes, ¿sí? O sea, lo que vemos ahí es que un error y el pecado humano puede llevar a trastornar la comunión con Dios, ¿sí? Pero ahora al contrario, incluso también se ha visto que las relaciones sanas en los hogares, con los padres, con los familiares, esto representa también que sea amor, autoridad y una comunión con los padres terrenales, pero también con Dios. Eso se refleja en la comunión con Dios. También por eso es que es la responsabilidad de los padres tener una crianza correcta con los hijos, ¿sí? Una crianza correcta en autoridad, en amor, en comunicación, en todo esto que influye mucho. Pero también digamos que la palabra de Dios dice que hay momentos de felicitar a los hijos y hay momentos de castigarlos, ¿sí? Hay momentos sin salirse de las proporciones, pero la palabra de Dios dice que hay que usar la vara, y eso es literal. Y si llega a ser el caso, la necesidad, pues hay que reprender al hijo. ¿Por qué? Porque si uno lo instruye cuando sea pequeño, cuando fuere grande no se va a apartar de los caminos del Señor. Entonces, por eso Dios estaba interesado, y por eso lo deja en un mandamiento, estaba interesado en las relaciones de los hijos con los padres. ¿Para qué? Para que nuestra relación con nuestro Padre Celestial sea de una manera correcta. Por eso el versículo 2 empieza con honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Entonces, como una ordenanza, esa parte A o esa parte inicial del versículo. Entonces, y si vemos, dice que inicia con honra a tu padre, porque tanto para el tiempo antiguo, de todo lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, y para el pueblo judío, el papel del padre era predominante, ¿sí? El papel del hombre era predominante en todas las cuestiones, ¿sí? Y si vemos a la luz de la realidad actualmente, se ha ido destrozando, ha pasado a un segundo plano. Antes, digamos que era como en un segundo plano la autoridad de la madre, era lo que dijera el padre, pero hoy en día no. Hoy en día, ¿qué dicen los papás? No, pregúntele a su mamá. Y ahí es donde se empieza a equivocarse, ¿sí? Porque la autoridad debe ser del padre.
Lógicamente, los dos son entes de respeto, de autoridad y a los cuales se deben amar y reflejar, pero la autoridad estaba reflejada en el hombre para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Entonces, bueno, sabemos que el mundo ha cambiado, la autoridad ha sido tomada a veces por las mujeres, también por el carácter del hombre que no es lo suficientemente o no tiene el carácter de autoridad, ¿cierto? Pero esto no exime a que se trastornen estas cuestiones. Porque Dios exige y quiere un nivel de autoridad superior para el hombre. ¿Sí? Por eso vemos que en muchas partes de la palabra de Dios habla de esa manera. Y este mandamiento, pero también aparte de eso, este mandamiento aquí habla de una igualdad entre ellos. ¿En qué? Una igualdad de respeto, una igualdad para honra y una igualdad para obediencia hacia los dos. Porque puede ser que en todo lo que vemos del Antiguo Testamento la autoridad es del hombre, pero los dos necesitan y deben ser amados, respetados, honrados y obedecidos. Amén. Veamos ahí más adelante en el libro de Deuteronomio. Ahí el siguiente, 2 libros adelante, entonces, Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, que habla también del mismo mandamiento. Deuteronomio 5:16. Amén. Amén. Dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que seas prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Entonces, esta honra, ¿sí? Incluye o implica respeto, obediencia y cuidado. ¿Sí? Entonces, para el respeto a los padres, o el respeto a los padres significa reconocer la autoridad que tienen en nuestras vidas. Y es un reflejo que se demuestra a través de nuestras palabras y acciones, mostrando el amor y consideración hacia ellos. ¿Sí? O sea, y esto tiene que estar implícito en nuestras vidas, más aún como creyentes, ¿sí? Que debemos honrar a nuestros padres. En Proverbios capítulo 1, por favor. Proverbios 1, 8 al 9. Proverbios 1, 8 y 9. Amén. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu madre y no desprecies la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces habla de instrucción y dirección. ¿Sí? Instrucción del padre y dirección de la madre. Si vemos, tienen que ver las dos cosas, ¿no? Podrían decirse que son sinónimos de estas palabras. Es decir, que los dos tienen autoridad en cuanto a la dirección y la instrucción de los hijos. Y tienen responsabilidad. Más allá de la autoridad, tiene que ver con la responsabilidad que cae sobre los padres. Amén. Ahora la obediencia, porque hablamos de respeto, ahora de obediencia. La obediencia a los padres muestran el respeto, el amor, y implica seguir las enseñanzas y directrices, lógicamente siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Eso debe ser muy claro también. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, por favor.
Efesios 6, versículo 1 al 3. Amén. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Entonces precisamente dice que obedecer en el Señor, ¿sí? O sea, es decir, que no podemos obedecer a nuestros padres en algo que vaya en contra de la palabra de Dios, o algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios la conocemos en su palabra, ¿cierto? Entonces debemos tener esto siempre presente, tanto para aceptar la dirección como para ejercer esa dirección y esa obediencia, o sea, que le pedimos tal vez a nuestros hijos, que tienen que ir conforme a la palabra de Dios. Colosenses, vamos a ver Colosenses capítulo 3. Colosenses 3:20. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Entonces, ¿qué agrada al Señor? Que seamos obedientes. ¿Qué agrada al Señor? Que honremos a nuestros padres. Entonces, esa parte es importante en la obediencia. Ahora el cuidado. El cuidado de los padres implica asegurarse de su bienestar físico, emocional, espiritual, y especialmente en la vejez. Porque si vemos, nadie es eterno en el mundo, ¿no? Y llega un tiempo en que se llega a un punto ya de vejez donde los padres ya no son capaces de trabajar ni de sustentarse ellos mismos económicamente con los alimentos, y es ahí donde llega la responsabilidad de los hijos para tener cuidado de ellos, ¿sí? Leamos en 1 de Timoteo capítulo 5 verso 4. Primera de Timoteo 5, 4. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. Entonces recuerden que ya habíamos estudiado esta carta también a Timoteo, y donde habla que la responsabilidad cae de mantener a los familiares, ¿no? O sea, de cuidar y tener cuidado de los familiares. Aquí habla de una viuda que tiene hijos, que es la responsabilidad de los hijos cuidar de ellos, porque ya no estaba en su momento el padre, que era como el que normalmente tenía el sustento, tenía los hogares. Incluso en las costumbres judías resulta que cuando partía el padre, cuando moría el padre, los que heredaban inmediatamente eran los hijos, y los hijos varones, ¿no? Que era una parte que posteriormente bajo la ley se cambió, ¿no? Porque ya se dio la instrucción de que si no habían hijos, las hijas eran las que podían heredar. Pero hablando precisamente de eso, pues son los hijos los que tienen que tener cuidado de sus padres en la adultez o en la viudez, en este caso que leíamos este versículo. También leamos el libro de Proverbios, por favor. Dejen ahí algo en Proverbios, que también vamos a ver varios versículos. Proverbios 23, versículo 22. Amén. Dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies,
porque a veces pasa eso con los hijos. Llega el momento en que los padres llegan a una edad adulta, incluso por el pasar del tiempo es normal que empiecen a olvidar cosas, que empiecen a actuar de una manera diferente. Dicen que vuelven a empezar a ser como niños, ¿sí? A olvidarse, a no tener cuidado, no tener su cuidado personal si uno no les está recordando, así muchas cosas como deteriorándose aún más en su punto de vejez. Hay otros que son, pues, gracias a Dios, que son fortalecidos y que mentalmente están bien y todo, pero ¿qué pasa? Con aquellos hay que, la responsabilidad de los hijos, tener cuidado de ellos, lógicamente en lo que, en las fuerzas que podamos, ¿no? Por eso es que cuando hay varios hijos hay que hacer la vaca. Pero bueno, a lo que voy es que todo esto le agrada a Dios, ¿sí? Amar, respetar, obedecer, cuidar. A los padres le agrada a Dios. Y sobre todo perdonar. Como decíamos hace un momento, antiguamente y hasta a nosotros, nuestros padres nos castigaban muchas veces fuertemente, ¿sí? Y gracias a Dios hemos crecido de una manera correcta. Pero a veces habían padres que se excedían demasiado en eso y hay rencor también a veces en los hijos por eso que se excedían, o por el abandono, o por diferentes circunstancias. Hay cierto rencor en algunas personas que puede haber hacia sus padres, pero el Señor nos anima a perdonar, nos anima a que a pesar de esas situaciones nosotros tengamos la capacidad de perdonar. Amén. Entonces este mandamiento de honra a los padres comienza con el respeto, la obediencia, lógicamente desde la niñez, y va avanzando hasta cuando lleguen a la vida adulta. Y esto incluye el escuchar sus consejos, el apoyarlos en su vejez, tratarlos con amor y compasión, ¿sí? Esa compasión es importante o sea, debemos ser compasivos con nuestros padres, y más cuando llegan a esa edad adulta que a veces cometen errores y cosas y se les olvidan y todo eso. Entonces debemos actuar con amor, y más aún si no son creyentes, ¿sí? Más aún, ¿por qué? Porque eso es parte del testimonio, eso es dar buen testimonio delante de ellos de cómo los tratamos, porque si decimos ser creyentes y los maltratamos, pues se cae digamos que todo lo que podemos hablar durante mucho tiempo, y hablamos y con nuestras acciones la embarramos. Entonces debemos perdonarlos, debemos amarlos y respetarlos. Debemos demostrarles gratitud, porque digamos que para ellos, para muchos, fue, digamos, un tiempo de sacrificio, un tiempo de esfuerzo para criar a los hijos, ¿no? Hoy en día no se valoran esas cosas de los padres. Los hijos a veces no tienen en cuenta lo que hicieron sus padres durante lo largo de su vida por criar y por ayudar y por sustentar a sus familias, a sus hijos. Entonces eso debemos tenerlo en cuenta, de honrarlo y agradecerle por su amor y por su provisión, sea mucha o poca, pero de una u otra manera como que contribuyeron en el cuidado. Veamos ahora en Proverbios capítulo 31, verso 28. Y habla, por ejemplo, de la mujer, dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Porque para nadie es un secreto que la labor de la madre es más esforzada que la labor del padre, de todas maneras. Aunque la autoridad tenía el padre, pero la madre es la que más se esfuerza, la que más se ha esforzado por criar a los hijos, por cuidarlos, por alimentarlos, por preparar los alimentos y toda esta parte de esfuerzo y dedicación. Entonces debe
tener, digamos que, un agradecimiento. En Proverbios 23, versículo 22, bueno, eso ya lo habíamos leído, precisamente que habla que oye a tu padre y a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere no da menos precios. Y también leamos 1 Tesalonicenses, por favor. 1 Tesalonicenses 5:18. Dice: Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, debemos darle gracias a Dios por todo, y especialmente por nuestros padres, porque sin ellos no existiríamos, ¿sí? Porque nadie aquí surgió de una semilla, nadie aquí vino del mono, sino que precisamente venimos precisamente de nuestros padres, ¿cierto? Entonces debemos ser agradecidos con ellos y agradecerle a Dios por ellos. También debemos aceptar la corrección como hijos. Entonces nuestros padres tienen la responsabilidad de corregir y disciplinar a los hijos, y aceptar esa corrección con humildad es una forma de honrarlos, ¿sí? Como les decíamos, sin que se pasen de los lineamientos y que no vaya en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios. Veamos ahí en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12:9. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, aquí habla la primera parte precisamente de eso, que teníamos a nuestros padres terrenales y ellos nos disciplinaban y los venerábamos, les obedecíamos, les hacíamos caso. Es ahí donde vuelve y cae como que esa responsabilidad de los padres de disciplinar a los hijos. O sea, que tienen que haber disciplina, y nosotros, como somos hijos, tenemos que aceptar esa disciplina de parte de los padres. Amén. Ahora, volviendo al versículo 12 de Éxodo 20:12, se los leo. Dice: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa es la promesa, ¿sí? Esa es la promesa de bendición. Es una promesa de una larga vida y prosperidad. Y no debe ser nuestro foco, ¿no? Como dice la palabra de Dios, que tampoco debemos hacer con nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial nos da promesas, nos da cosas, pero nuestra mirada debe estar en los lugares celestiales, ¿sí? Aquí, en este caso, con estas promesas de bendiciones, nuestro foco no debe estar en la bendición, entonces vamos a honrar a nuestros padres y a nuestras madres por esa bendición, no, sino porque debemos obedecer a Dios y respetar y honrar a nuestros padres. Además que esto no va como una garantía automática, entonces yo respeto, honro a nuestros padres y automáticamente viene la prosperidad. No, tampoco funciona así. Como tampoco funciona ser creyente y honrar a nuestros padres y aferrarnos de su palabra que automáticamente vamos a ser bendecidos. No, siempre hay un proceso en nuestras vidas que depende solamente de Dios. Amén. Pero el Señor sí tiene sus promesas y nos da. Esa bendición va ligada a una vida de obediencia y de respeto tanto a los padres como a Dios. Amén. Hay en Proverbios capítulo 3. Proverbios 3, 1 al 2. Amén.
Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Entonces aquí, como les decía, el Señor dejó este mandamiento porque refleja la relación que nosotros debemos tener con Dios también. Una relación de respeto, una relación de honrar a nuestro Padre Celestial y una relación de obediencia. Y también esa obediencia o esa honra tanto a nuestros padres terrenales como para Dios también tiene su promesa. Aquí habla: hijo mío, no te olvides de mi ley, de la palabra de Dios, ni tu corazón guarde mis mandamientos, y tiene la misma promesa, porque la largura de días y años y de vida y paz te aumentará. Amén. Es una promesa doble, que honramos a nuestros padres terrenales y honramos a nuestro Padre Celestial, y Él nos bendice. Amén. Lógicamente la obediencia y el respeto a Dios primeramente, y guardar no solo estos mandamientos, no solo este mandamiento, sino todos los mandamientos, toda la palabra de Dios, es obediencia que da como un resultado el bienestar en nuestras vidas. ¿Sí? Para nadie es un secreto que el Señor tiene muchas promesas para los creyentes y para los que le obedecen en su palabra, promesas de prosperidad, de bienestar, que tampoco debe ser nuestro foco, como lo decíamos, que nuestra mirada debe estar puesta que en los lugares celestiales, en la obediencia a Dios también, y que Él nos dará por añadidura las cosas de las que tengamos necesidad. Entonces ahí es donde debe estar nuestra mirada. Pero miremos ahí en Proverbios 22, versículo 4. Proverbios 22, 4. Amén. Dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Amén. Del temor a Dios. Y leamos Josué 1:8. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Amén. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, como les decía, esa promesa de honrar a nuestros padres terrenales también está para honrar a nuestro Padre Celestial y aún mayor. Y dice que si no nos apartamos de la palabra de Dios y meditamos de día y de noche y estamos en comunión con Él, dice, para que guardemos y hagas conforme, que tiene que ver con acciones, con nuestras obras, con nuestra vida, con nuestra manera de vivir. Dice que entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Amén. Entonces, estos mandamientos reflejan no solo como que algo ético en nuestra vida como creyentes del respeto y honra a nuestros padres, sino que también ofrece unas promesas de bendición, ¿sí? Que tenemos que honrar a nuestros padres, y esto refleja bendición de Dios en nuestras vidas. Es una bendición que trae bienestar y prosperidad. Entonces, lógicamente este principio se extiende a nuestra vida en Cristo, donde la obediencia a los mandamientos, a su palabra, al evangelio, al amor, al respeto, sobre todo nuestros padres, pero el Señor Jesucristo hablaba del prójimo, ¿cierto? Que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Es más, el Señor Jesucristo hablaba de esto, hasta de nuestros enemigos. Y puede que en esta tierra uno pueda decir: no, yo no tengo enemigo, pero
tampoco uno es, como dicen, monedita de oro para caerle bien a todos, ¿cierto? Pero esas personas que nos caen mal, ¿qué debemos hacer? Que nos caen mal, no, porque no se debe caer mal a nadie, ¿no? Sino que les caemos mal, más bien, ¿qué debemos hacer por ellas? Amarlas y orar y bendecirlas, ¿cierto? Entonces es nuestra responsabilidad tanto para las personas que debemos perdonar, como las personas que deben perdonarnos en algo, si con algo le hemos ofendido, es nuestra responsabilidad dar nosotros el paso inicial. Pero ahora volviendo a lo que estábamos estudiando de este mandamiento, habla que se debe manifestar en nuestras vidas amor, respeto, obediencia y honor hacia nuestros padres, amén. Y digamos que en especial hacia nuestros padres, pero esto se ve reflejado hacia todos nuestros seres queridos, amén. Porque Jesús nos enseñó a amar a los demás como Él nos amó. Dice la palabra de Dios que dice que este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, y así debemos amarnos los unos a los otros y en especial a nuestros padres, amén. Eso manifiesta el amor de Cristo en nuestras vidas como creyentes, el buen testimonio, lo que hacemos nosotros, todas las obras, todo es para gloria y honra de Dios primeramente, pero reflejan precisamente la comunión que debemos tener con nuestro Padre. Reflejan precisamente que Cristo vive y habita en nuestro corazón. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, la gloria y la honra sean para ti, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana. Agradecemos tu palabra, Señor, que nos insta, Señor, a honrar, a amar, a respetar y a obedecer a nuestros padres, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que los bendigas. Te pedimos, Padre, que bendigas a nuestros padres terrenales, Señor. Que obres, Señor, en sus vidas, que les des salud, bienestar, bendiciones, Padre Santo, que seas tú obrando, Señor, y que si ellos tienen necesidad de algo, que seas tú proveyéndonos, Señor, a nosotros, para así mismo ayudarles, sustentarles y bendecirles, Dios, como dice tu palabra, que debemos honrarlos, que debemos ser agradecidos, que tenemos la responsabilidad de tener cuidado de ellos cuando llegan a esa edad adulta, Padre Santo. Que obres tú, Señor, en nuestra economía también para poderlo hacer, Señor, con un corazón agradecido. Dejamos en tus manos toda nuestra vida, todo nuestro ser espiritual, el cuerpo, Padre. Dejamos en tus manos a cada uno de los presentes, cada una de las familias aquí representadas, Señor, cada uno de nuestros allegados, nuestros conocidos, Dios Todopoderoso, en especial nuevamente a nuestros Padres Santos, para que tu obra, Dios, los bendiga, los guarde, pero sobre todo que los guíe de tus caminos, Padre Santo. Sabemos que se están llegando los últimos tiempos, que se está llegando el momento en que pronto el Señor Jesucristo vendrá por nosotros, por tu iglesia, y queremos ser acompañados por todos esos seres queridos, Señor. Por eso ayúdanos a dar buen testimonio, Padre, a que nuestra vida sea reflejo realmente de tu gracia, de tu amor, de la obediencia que debemos tenerte, Señor, y que de esa manera los demás quieran llegar a los pies de Cristo, quieran reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Dios Todopoderoso. Dejamos todo en tus manos, Padre. Haz tu voluntad en nosotros, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria al Señor.